La Copa del Mundo Femenina Sub-20 de este año 2022 será especial para la CONCACAF porque se va a disputar en nuestra región, más específicamente aquí en Costa Rica. Y justamente en estos días previos se terminó de definir la clasificación de la CONCACAF rumbo a esta Copa del Mundo. Por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en toda esa clasificación y cuáles serán las selecciones que estén presentes en esta Copa del Mundo. Y evidentemente Costa Rica no formó parte de todo este proceso de clasificación porque al ser la selección anfitriona ya tenía asegurado su boleto al Mundial que se va a disputar en este año 2022. Fueron un total de 29 selecciones las que formaron parte de este proceso, divididas en dos, una fase previa y también una fase final. Así que como les dije antes, vamos a repasar cómo fue todo este proceso y cuáles selecciones consiguieron el boleto a Costa Rica 2022. Y como les acabo de decir, algunas selecciones debieron iniciar su proceso de clasificación desde una fase previa. Un total de 13 selecciones formaron parte de esta fase previa que se disputó el año anterior 2021, más específicamente entre el 14 y el 18 de septiembre en Curazao. Ahí se jugaron todos los partidos. Básicamente las 13 selecciones se dividieron en 4 grupos, un grupo de 4 selecciones y los 3 restantes de 3 selecciones cada uno. Así que vamos a repasar cómo quedó el sorteo de cada uno de estos grupos. Aquí lo pueden ver en pantalla. En el grupo A quedaron Bermudas, San Vicente y las Granadinas, Dominica y también las Islas Vírgenes estadounidenses. En el grupo B quedaron sorteadas las Islas Caimán, Anguila, y aquí hay un error con esta imagen que publicó la CONCACAF porque Martinica ni siquiera puede formar parte del proceso de clasificación y la selección que debe ir aquí es Bahamas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, en el grupo C quedaron Santa Lucía, Antigua y Barbuda y también la selección local de Curazao, mientras que en el grupo D quedaron sorteadas Granada, Surinam y también la selección de Belice. Aquí básicamente jugaban todas contra todas a un solo partido y la selección que quedara en el primer lugar de cada uno de los grupos avanzaba a la siguiente ronda. Así que repasamos los resultados o cómo quedaron cada uno de los grupos. En el grupo A nada más hay que aclarar que Dominica se terminó retirando del torneo, por lo que al final todos los grupos fueron de 3 selecciones. No había mucha información de este torneo, del por qué Dominica no participó, entonces tampoco les puedo contar, pero el asunto es que Dominica no formó parte de los partidos. En el grupo A, Bermudas finalizó con 6 puntos y con un punto tanto San Vicente y las Granadinas como las Islas Vírgenes estadounidenses. En el grupo B, Islas Caimán con 6 puntos, Bahamas con 3 y Anguila en el fondo con 0. En el grupo C, Curazao, la selección local con 6 puntos, 3 puntos para Santa Lucía y 0 para Antigua y Barbuda, mientras que en el grupo D, Surinam finalizó en el primer lugar con 6 puntos, Belice en el segundo con 3 y Granada en el fondo con 0 puntos. Así que las selecciones clasificadas a la fase final fueron Bermudas, las Islas Caimán, Curazao y Surinam. Y aquí nada más hay que aclarar que clasificaron a esa fase final, pero no a la fase de grupos de la fase final, sino que directamente a los octavos de final. Entonces ya casi les explico cómo es que funciona, pero el asunto es que no participaron en la fase de grupos de esa fase final, que ya vamos a repasar cómo se jugó. Esa fase final que se disputó en las últimas semanas en República Dominicana, nuevamente en territorio caribeño, fue que se jugó todo este proceso en el que participaron inicialmente 16 selecciones desde la fase de grupos y luego se unían las 4 que provenían desde esa fase previa. Así que bueno, ya casi lo van a ir entendiendo. El asunto es que esas iniciales 16 selecciones se dividieron en 4 grupos de 4 selecciones cada uno de ellos y avanzaban a la siguiente ronda los primeros 3 lugares. Es decir, en la fase de grupos solo quedan eliminadas 4 selecciones que eran las últimas de cada uno de los grupos. Y aquí pueden ver cómo fue el resultado del sorteo de esa fase de grupos. En el grupo E, aquí nada más aclaro, no hay grupos A, B, C y D porque esos fueron los de la fase previa, así que se continúa ahora con el grupo E: Estados Unidos, República Dominicana, la selección local, Puerto Rico y también en Nicaragua. En el grupo F quedaron sorteadas las selecciones de México, Honduras, Guyana y también de Panamá. En el grupo G, Canadá, Trinidad y Tobago, El Salvador y San Cristóbal y Nieves, mientras que en el grupo H quedaron Haití, Jamaica, Guatemala y también la selección de Cuba. Bueno, y otra cosa que no mencioné previamente es que estos partidos o toda esta fase final se disputó desde el pasado 25 de febrero y hasta el sábado anterior 12 de marzo cuando ya se disputó la final. Pero vayamos a ver cómo quedó esa fase de grupos, cómo fueron al final los resultados de los puntos, cada una de las tablas. En el grupo E, Estados Unidos, que finalizó en el primer lugar con 9 puntos, Puerto Rico en segundo lugar con 6, República Dominicana con 3 y Nicaragua en el fondo con 0. En el grupo F, México finalizó en primer lugar con
9 puntos, Panamá segundo lugar con 4, Guyana 3 puntos y finalmente Honduras solamente con una unidad. En el grupo G, Canadá quedó como líder con 9 puntos, El Salvador 6 puntos, 3 para San Cristóbal y Nieves y 0 para Trinidad y Tobago, mientras que en el grupo H quedó liderado por Guatemala con 7 unidades, Haití con 5, Jamaica con 4 y la selección de Cuba en el fondo con 0 puntos. Así que en esta ronda quedaron eliminadas 4 selecciones, como les dije, y fueron Nicaragua, Honduras, Trinidad y Tobago y también la selección de Cuba. Todas las demás selecciones avanzaron a los octavos de final, en donde ahí también se les unían las selecciones de Curazao, Bermudas, Islas Caimán y Surinam, que como les dije clasificaron desde la fase previa y ahora sí entraban en acción para los octavos de final, junto con las otras 12 selecciones que clasificaron desde la fase de grupos. Y aquí empezamos a repasar muy rápido esa ronda de octavos de final. Primero Estados Unidos, que vapuleó 14-0 a la selección de Surinam, luego Puerto Rico goleó 7-0 a San Cristóbal y Nieves, Canadá, que le metió 13 goles a la selección de las Islas Caimán, y El Salvador, que aunque no fue por tanta diferencia, también goleó 5-2 a la selección local de República Dominicana, mientras que en los restantes partidos de estos octavos de final, México goleó 9-0 a la selección de Curazao, Panamá, que también goleó 3-0 a Jamaica, Guatemala, que cumplió y ganó 2-0 frente a la selección de Bermudas, y Haití, que aquí este fue el resultado más cerrado, 2-1 por la mínima, logró vencer a Guyana y avanzó a la ronda de cuartos de final. Y unos cuartos de final que aquí los pueden ver en pantalla: Estados Unidos, que venció 6-0 a la selección de Haití, Puerto Rico venció 3-0 a la selección de Guatemala, Canadá, que por la mínima venció 1-0 a la selección panameña, y también México, que goleó 1-5 a la selección de El Salvador. Y de esta forma Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y México se metían de lleno a la pelea por la clasificación al mundial, que iniciaba en esas semifinales. Así que de estas 4 selecciones, 3 irían al mundial y se unirían a Costa Rica como las selecciones representantes de la CONCACAF. Semifinales que una fue bastante pareja, la otra no tanto. Pueden observar Estados Unidos, que nuevamente vapuleó y se paseó por toda esta clasificación, 7-0 a la selección de Puerto Rico, mientras que Canadá cayó 0-1 frente a la selección mexicana, y de esta forma tanto Estados Unidos como México aseguraban su boleto en Costa Rica 2022, mientras que tanto Puerto Rico como Canadá debían disputar un partido por el tercer lugar para ver cuál era la otra selección que se unía a las clasificadas. Y bueno, aquí primero repasamos una final que era intrascendente, nada más para definir cuál es la selección campeona de la región. Estados Unidos, que venció 2-0 a la selección mexicana el sábado anterior y se coronó campeona de la CONCACAF, pero de nuevo lo que nos hacía falta y lo que ya importaba más era el partido por el tercer lugar, que también se disputó el pasado sábado, cuando Puerto Rico cayó 0-2 frente a la selección canadiense, y de esta forma Canadá se unía a Estados Unidos, a México y a Costa Rica como las clasificadas a la Copa del Mundo. Así que ahí lo tienen, ese fue todo el proceso de clasificación. Como de 29 selecciones se terminaron solamente con 3 que fueron las que consiguieron el boleto a esa Copa del Mundo, que se va a disputar, como les dije, aquí en Costa Rica en el próximo mes de agosto. Así que Canadá, México, Estados Unidos y también Costa Rica van a representar a la CONCACAF en esa próxima cita mundialista. Y también quería comentarles sobre los premios que entregó la CONCACAF ya una vez que finalizó esta fase final. El primero fue el premio al Fair Play, que lo entregaron a la selección subcampeona. A la selección de México le entregaron este reconocimiento al juego limpio. Luego tuvimos el premio a mejor portera para Ana Karpenko, la portera de la selección canadiense, que jugó 5 de los 7 partidos de su selección en este torneo, en los que dejó el arco en cero en 4 ocasiones y solamente recibió un gol. Luego tuvimos a la goleadora, que fue Michelle Cooper, de la selección de los Estados Unidos, que anotó 8 goles en 6 partidos disputados. Anotó un hat-trick a Surinam en los octavos de final, un doblete en semifinales contra Puerto Rico y también el primer gol de su selección en la final frente a México. Y el premio a mejor jugadora, que también fue para Michelle Cooper, esta estadounidense que se volvió crucial en la etapa decisiva del torneo, ya que en la fase de grupos solamente anotó un gol y se guardó 7 para la fase de eliminación directa, en donde anotó en todas las rondas para ayudar a la selección de las Barras y las Estrellas a conquistar el título regional y un puesto en la Copa del Mundo.
Y lo último que quería hacer es contarles algunos detalles muy en general sobre esa Copa del Mundo que se va a disputar entre el 10 y el 28 de agosto en 2 sedes aquí en Costa Rica, el Estadio Nacional y también el Estadio Alejandro Morera Soto. El sorteo será el próximo 5 de mayo, así que estoy seguro que mucha gente estará pendiente de cuándo se van a conocer los grupos, cuándo se irá a realizar ese sorteo. Entonces 5 de mayo aquí en Costa Rica se va a realizar ese sorteo y solamente hacen falta por clasificarse 4 selecciones, 2 representantes de África y 2 representantes de la Conmebol, que en las próximas semanas ya se estarán definiendo, pero todas las demás selecciones ya tienen su boleto asegurado, todas las demás confederaciones ya definieron a sus clasificadas y son de la siguiente manera: UEFA, que tiene a Alemania, España, Francia y también Países Bajos; Asia, que tiene a Corea del Norte, Corea del Sur y también la selección de Japón; luego tenemos a Oceanía con Nueva Zelanda, y la CONCACAF, que como les dije tiene a Costa Rica por ser la anfitriona, a Estados Unidos, a México y a la selección de Canadá, que acaban de conseguir su boleto. Así que faltan por definir África y también Conmebol y ya estará todo listo para que se dispute esta próxima Copa del Mundo. Y un mundial que le daremos aquí bastante cobertura porque, como les dije en la introducción, es especial para la CONCACAF porque se va a disputar aquí en nuestra región, así como el 2026 masculino que se va a jugar aquí en la CONCACAF. Pues este también nos interesa bastante cuando la CONCACAF tiene este tipo de exposición y cuando le encargan organizar una Copa del Mundo, en este caso sub-20 femenina. Así que evidentemente aquí en el canal el próximo mes de agosto y un poco antes estaré cubriendo bastante este torneo, pero ahora quiero conocer sus opiniones de todo lo que sucedió en este proceso de clasificación. Bastante gente me puso en los comentarios que quería saber qué había pasado con esta clasificación, así que bueno, la verdad estoy muy alegre de que le estén dando pelota, de que quieran informarse de todo el fútbol femenino de la CONCACAF, en este caso incluso de procesos menores, un proceso de clasificación sub-20, entonces la verdad me alegra mucho y espero que con esto estén ya completamente informados, pero si aún tienen dudas las pueden dejar en los comentarios y voy a estar respondiendo a todo lo que pueda. Igual sigan el canal si no están suscritos porque aquí seguimos todo el fútbol de la CONCACAF, todos los detalles, la mayoría. Aquí evidentemente pues no podemos cubrir una totalidad de todos los procesos menores, pero al menos sí de todo lo que hay mayor, tanto femenino como masculino, lo estamos cubriendo, y todo lo que se pueda de selecciones y de procesos menores pues también aquí lo cubrimos en el canal. Si les gustó este video, por favor dejen un like porque me ayuda muchísimo, y también muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.